Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia. Espero que todos estén muy bien en esta mañana, que hayan podido descansar y hayan podido reunirse en las congregaciones para poder alabar y conocer más del Señor. El día de hoy seguimos en nuestro devocional y hoy vamos a estar hablando de 2 de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Pero hoy quiero enfocarme desde el versículo 3 al versículo 13 y vamos a estar viendo las dificultades y privaciones de Pablo. Y quiero enfocarme especialmente en esta expresión de Pablo, que no solo representa a Pablo, sino a aquellos que hacían ministerio junto a él. Si nosotros vamos directamente a la palabra de Dios, dice versículo 3, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, con paciencia soportando dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Esta introducción, Pablo nos está mostrando cuál era su ministerio y de qué manera lo efectuaban. Lo primero que Pablo nos va a decir es que no había nada que realmente pudieran venir a acusar de su ministerio. Y si nosotros vemos los problemas que había tenido Corintios, problemas de división a causa del liderazgo, problemas de división a causa del pecado, problemas de división a causa de perder el fundamento y permitir que otras enseñanzas permearan la sana doctrina, ¿cierto? Pues Pablo acá está diciendo ninguna de estas cosas fueron piedra de tropiezo para alguno de ustedes, o mucho menos nosotros. Pero a pesar de todas las circunstancias, pues hemos pasado, ¿cierto?, dificultades, privaciones, y esto no ha detenido, sino con paciencia han soportado las calamidades. Y esto es algo muy importante para empezar, porque luego de estos versículos vamos a ver de que Pablo empieza a mencionar algunas de esas cosas que ellos han tenido que sufrir por amor a Cristo y, lo más importante, para llevar el mensaje a otros. Y si nosotros pensamos, hoy en día usted y yo hemos recibido el mensaje porque hay unos atrás de nosotros que han tenido que pagar ese precio. Y si nos volvemos muy atrás, nuestra fe va a llegar hasta el mismo Pablo, ¿cierto? Porque Pablo y aquellos que le acompañaban en esa primera iglesia tuvieron que sufrir calamidades que tal vez nosotros nunca vamos a sufrir. Y una de ellas es ir y dar su propia vida a causa del mensaje que ellos habían recibido. Y esto yo lo quiero hacer un paralelo con lo que es hoy en día nuestra vida cristiana en el servicio de Dios. Es cierto que nosotros tenemos una vida y muchas veces queremos hacer un balance y tener un balance sano, pero muchas veces dentro del servicio a Dios, o no quiero solo relegarlo al servicio a Dios, sino ser instrumento de Dios, porque usted puede no estar sirviendo a Dios solo en la iglesia o en un grupo de conexión. Usted puede estar siendo un instrumento de Dios cuando usted comparte el evangelio a cualquier persona, cuando usted da una palabra de aliento que proviene de la Biblia, cuando usted ora por una persona que está en dificultad, en enfermedad y demás. Entonces, muchas veces este servicio o el ser instrumento de Dios nos vemos muy atados de manos conforme a nuestra manera de ver las cosas. Cuando nosotros empezamos a tener calamidades, cuando empezamos a tener problemas, cuando empezamos tal vez a ver que necesitamos ayudas financieras, migratorias, de cualquier índole, pues nosotros mermamos, porque es más importante lo que vemos en este plano natural. Pero Pablo realmente acá nos va a enseñar de que a pesar de las circunstancias muy difíciles, porque él aún hasta menciona que habían días en los cuales ellos no tenían dónde dormir y mucho menos qué comer. Y gracias a Dios, ¿cierto?, la provisión de Dios en muchos de nuestros hogares, de los cuales estamos escuchando este devocional, no ha faltado esa provisión. Y mucho menos nos vemos contra la espada y la pared de realmente aceptar o declarar públicamente nuestra fe o negarla
por causa de la muerte, ¿cierto? Es decir, de que nos estuvieran amenazando negar nuestra fe. Eso es algo que este tiempo no lo vivimos, y es algo lo cual deberíamos vivir en agradecimiento y nos debería llevar a nosotros dar esa milla extra y negarnos a nosotros mismos y permitir ser instrumentos para que, así como gratuitamente hemos recibido el mensaje, gratuitamente lo demos a otros. Si nosotros bajamos un poco más, en el versículo 8 dice: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Pablo acá nos dice una gran verdad, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos manifiesta de que cuando nosotros servimos a Dios, nosotros, como muy bien lo estamos diciendo, servimos a Él. Nosotros no servimos a los hombres. Y muchas veces vamos a encontrar una barrera cuando queremos ser instrumentos de Dios, y es las personalidades humanas, las actitudes humanas, la manera como nosotros como seres humanos muchas veces nos comportamos. Cuando Dios no ha tratado nuestro carácter, pues nosotros podemos ser desagradecidos, podemos ser burlescos, podemos tomar las cosas como ofensivas, y podemos tomar tonos, actitudes que no son las más correctas, y a las personas que están siendo instrumentos de Dios, pues obviamente que esto les tiene una denotación negativa, ¿cierto? De dolor, de desprecio, frustración y demás. Pero acá Pablo nos quiere enseñar que a pesar de estas circunstancias, realmente vale la pena llevar a cabo el propósito con el cual Dios nos ha salvado, y es dar el mensaje y dar las riquezas espirituales a otros. Pablo acá nos quiere dejar un ejemplo muy personal, en el cual él nos muestra que a pesar de las circunstancias, él prevaleció y él siguió su propósito sin importar las calamidades que pudieran tener. Pablo acá también nos quiere mostrar que a pesar de que las personas lo calumniaban, hablaban mal de él, aún que tomaban las buenas acciones que ellos intentaban hacer, las tomaban como malas, ellos siempre iban a estar ahí y siempre iban a seguir. ¿Por qué? Si vamos al versículo número 10, dice: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Porque ellos, a pesar de las circunstancias, seguían, porque entendían que ellos estaban dando riquezas espirituales. Porque esta primera iglesia tenía una característica, y es que entendía realmente lo que era importante, y era la vida eterna. Sabían que si tenían que sufrir hambre, si tenían que sufrir calamidades en este mundo, si tenían que aún morir a causa de su fe, entendían y tenían muy claro que al pasar este proceso terrenal tendrían la certeza y la convicción de una vida eterna junto a su amado, o a nuestro amado, nuestro Señor Jesús. Entonces Pablo acá hace una declaración, ¿cierto? Y dice que aunque no poseen nada y aunque eran pobres, pues lo tenían todo. Y cuando nosotros ponemos en prácticas terrenales y conforme a las costumbres de este mundo, pues si usted no tiene ciertas posesiones, o usted no tiene ciertos ingresos o ciertas posiciones laborales, pues usted no tiene nada, ¿cierto? Pero Pablo no estaba hablando de esa riqueza o de ese énfasis en tenerlo todo. Él hablaba en la plenitud de Cristo, porque para nosotros como cristianos, tener a Cristo, haber sido salvos, haber entendido el mensaje de salvación, el evangelio, y el entender que realmente nuestras vidas han sido escritos en el libro de la vida, y la promesa de Dios que cuando termine este plano terrenal estaremos junto a Él en el paraíso o en el reino de los cielos, pues realmente entendemos que lo tenemos todo.
Todos, obviamente, tenemos el deseo de vivir una vida conforme al bienestar común, ¿cierto? Pero ahí es donde aún nosotros nos cuesta priorizar y entender realmente lo que es más importante. Y Pablo entendía esto. Y estos versículos expresan tal vez el problema o el choque que podía tener él, en el sentido de no hay problema, hacemos el ministerio con todo el amor, hacemos lo que es correcto, no hay tacha. Es más, hemos sufrido a causa del evangelio, hemos sufrido persecución, hemos sufrido cosas que realmente nos han llevado a pensar que hasta pueden acabar con nuestra vida. Pero algo de lo cual realmente nos duele es la actitud de aquellos que también creían, aquellos que recibían de parte de Pablo y de los siervos de Dios que le acompañaban. Y esto lo vemos en el versículo 11, 12 y 13. Oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos, ábranos su corazón. Pablo acá está manifestando, abriendo su corazón. Y como ya lo dije, Pablo no tenía problema en todo lo que estaba viviendo. Pero tal vez los corintios eran un poco duros. Tal vez los corintios eran una iglesia que solo quería recibir, pero no quería dar. Una iglesia tal vez desagradecida. Una iglesia que muchas veces se podía contener y vemos que Pablo en algunas ocasiones menciona también la parte financiera. Y si Pablo también está mencionando que ellos muchas veces pasaron hambre, no tenían dónde dormir, esto nos podría llevar a la idea de que Corintio estaría muy agradecido por el mensaje, por todo lo que Pablo y los servidores hacían, pero le faltaba una cosa. Y era lo que tal vez Santiago menciona en su carta, y es que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y cómo se expresa esta fe? Pues en diferentes maneras. Agradecimiento a través de palabras, a través de actos, ofrendas tanto de tiempo, de mis talentos, de mis finanzas, siempre estando ahí para ser instrumento de Dios, de su amor para los demás. La palabra de Dios dice que lo que hemos recibido gratuitamente lo demos a los demás. Y en ese sentido yo quiero terminar haciéndote una pregunta. De lo mucho, de lo poco, de lo amplio, de lo demasiado que has recibido, ¿qué tanto has dispuesto tu vida para dar a las personas que te rodean o aún a las mismas personas que te han enseñado? Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y bueno, que esta sea una semana para seguir conociendo más de Papá Dios. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.